El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre que estaba mudo, estaba poseído por un demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a los campos. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento. Queridos hermanos, estamos en esta semana a comenzar a leer al profeta Oseas. La semana pasada estuvimos con el profeta Amós, dos profetas en el Antiguo Testamento que se encargaron de hablar bastante fuerte al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían caído en la idolatría, habían caído en el pecado, habían caído en la indiferencia contra los mandamientos de Dios. Entonces los dos profetas de la conversión, que hablan de la conversión en el Antiguo Testamento, los que son más fuertes para hablar y hacer un llamado al pueblo de Israel a cambiar de vida, fueron el profeta Amós y hoy, como hemos escuchado, algunos versículos del capítulo 8 del profeta Oseas. Entonces hoy, hermano, esta semana se nos sigue invitando con el profeta Oseas a seguir reflexionando sobre nuestra propia vida. Israel es el prototipo de todo cristiano que ha comenzado un camino de vida con el Señor, pero que una vez hemos aceptado a Jesús, hemos aceptado sus mandamientos, su palabra, no quiere decir que el trabajo ya está hecho y terminado. La conversión junto a Dios se vive todos los días de nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, y usted y yo lo sabemos por experiencia, que hay momentos en los que pareciera que hay etapas en las que caemos en la indiferencia, en la falta de fe, en la falta de la entrega. Y muchas veces, por atractiva que parezca la palabra, por fuerte que se nos predique, por oportunidades que hayan de encuentro con Dios, como que hay momentos en que caemos en esa recesión espiritual y como que no nos dice mucho la conversión, la vida nueva, la entrega total frente a Dios. Por eso yo creo, hermanos, que la conversión es un punto espiritual que debemos considerar cada día de nuestra vida cristiana. No solo allá cuando yo me convertí y dejé de andar en un adulterio, en una fornicación, o dejé el vicio del alcohol o del cigarro, o dejé qué sé yo qué tipo de vicio extraordinario que teníamos. La conversión se vive cada día, cada momento en la presencia del Señor. Y hoy el profeta va a hablar también de eso. El profeta se levanta como un centinela y habla en nombre de Dios. Esto dice el Señor: se han hecho reyes en contra de mi voluntad, han elegido príncipes sin que yo lo sepa. Esa es la primera denuncia del profeta al pueblo de Israel. Él está hablando en nombre de Dios. Se han hecho reyes y príncipes a mis espaldas, no han contado conmigo. ¿Por qué le llama la atención en esto el profeta? Los reyes eran los representantes de Dios en medio del pueblo de Israel. Y habían reyes, según el corazón de Dios, habían reyes por vocación y habían reyes que se atribuían ese derecho. ¿Quiénes eran los reyes por vocación? Aquellos que venían de la descendencia de David. Esos eran los únicos autorizados en Israel porque ellos eran
por vocación, es decir, elegidos por Dios para poner al frente y guiar a aquel pueblo. Es decir, un rey gobernaba, un rey enseñaba también y regía en las cosas sagradas del pueblo. Pero ahora el profeta le dice: se han elegido reyes sin mi consentimiento, han nombrado príncipes sin que yo lo sepa. Ese es lo primero que les llama la atención, la primera cuestionante a la que el profeta llama al pueblo de Israel. Y esto es importante para nosotros, hermanos. Muchas veces vamos a querer construir un camino, una vida, una civilización sin contar con Dios. Nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel, y siempre que usted y yo, hermano, queramos construir alguna sociedad, alguna iglesia, algún trabajo espiritual, algún trabajo de evangelización, algún trabajo pastoral, siempre que lo queramos constituir y fundamentar en una base humana a expensas de Dios, no esperemos ver resultados positivos en nuestra vida. Por eso usted pregúntese: ¿dónde está construyendo su matrimonio? ¿Dónde está construyendo la vida de su grupo, allí donde usted persevera? ¿Dónde estamos construyendo la vida de nuestra familia? ¿Dónde estamos construyendo la vida de nuestra sociedad? Porque muchas veces, hermano, podemos quitar a Dios y ponernos nosotros ahí, o poner a las personas. Las personas, las cosas de este mundo no son fuente de felicidad ni de prosperidad para nosotros. Y cuánta gente, cuánta persona, cuánto matrimonio, cuánta familia, cuántas iglesias, cuántas sociedades están sacando a Dios del centro y poniendo las cosas y las personas, hermanos. No, yo creo que ustedes no son ignorantes. Miran los noticieros, miran cómo va la vida de la sociedad cada día. Ustedes saben también cómo va la marcha de la iglesia. ¿Por qué mucha gente ahora es indiferente a los sacramentos? Prefiere la comodidad, prefiere el placer, prefiere el lujo, prefieren otras cosas, incluso el pecado, a no acercarse al sacramento de la reconciliación y a llevar una vida más plena y más de cerca con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos quitando a Dios de nuestros planes. En una palabra, hermanos, Dios no nos interesa. Se han hecho reyes y han nombrado príncipes sin mi consentimiento. ¿Por qué lo hizo el pueblo de Israel? Porque no querían oír los mandatos de Dios. Si nombraban un rey según el corazón de Dios, de la descendencia de David, les iban a estar recordando los mandamientos, y eso no lo quería oír el pueblo. Así está el mundo ahora, hermano. Al mundo de hoy le da hasta molestia hablarle de las cosas sagradas, recordarle los mandamientos. Así está el pueblo ahora, así está muchas veces, incluso mucha gente que viene a nuestra iglesia. Cuando se les predica demasiado fuerte, cuando se les habla de un compromiso, cuando se les habla de entregarse de lleno al Señor, mucha gente da la media vuelta y se va, porque tienen padrinazgos con el mundo, hermano. ¿Por qué? Porque prefieren mejor un rey según el mundo y no un rey según el corazón de Dios. Así hay mucha gente, no solo la gente pagana allá afuera, sino mucha gente que visita nuestras iglesias cada cierto tiempo, hermanos. Se han hecho reyes, han nombrado príncipes sin mi consentimiento. Entonces esa es la primera denuncia que hace el profeta Oseas. ¿Cuál es la siguiente denuncia? Han construido ídolos, han buscado ustedes escultores y se han hecho sus propios becerros y los han colocado en Betel. Betel, hermanos, la casa de Dios, el templo de Dios, se han hecho sus propios ídolos, han buscado artesanos y los han plantado en vez de mí, en mi casa de oración. Eso le llama también la atención el profeta al pueblo de Israel. Han quitado al Dios verdadero y se han construido sus propios dioses. Hermanos, también lo mismo que estamos viviendo ahora. La palabra de Dios es siempre actual, bendito sea Dios. Estamos quitando al Dios verdadero de nuestras iglesias y estamos poniendo dioses falsos, hermanos. ¿Cuántos estamos muchas veces predicando y enseñando no el verdadero evangelio, sino evangelios mutilados? ¿Cuántas personas, hermano, de iglesias separadas siguiendo hombres y no siguiendo al verdadero Dios y el verdadero evangelio de Cristo? ¿Cuántas iglesias tras el dinero? ¿Cuántas iglesias tras el poder? ¿Cuántas iglesias vendidos con el narcotráfico, con la política? Hemos quitado al Dios verdadero y nos estamos construyendo dioses falsos. Y eso, la iglesia católica, el verdadero cristiano, el verdadero predicador, tiene que predicar eso, hermano. No podemos tolerar nosotros la mentira junto con la verdad. Nosotros tenemos que ser defensores de eso, hermano. La gran mentira en la que han caído muchas sectas protestantes
Incluso mucha gente que se pone al frente para parar y predicar la palabra de Dios, muchas veces vendidos y inclinados ante esos falsos dioses. Es una tristeza, hermano, mirar cuánta gente está caminando tras las sectas protestantes y saben muy bien en el fondo de sus corazones que están caminando tras hombres y están caminando tras un fondo económico, están buscando los intereses económicos. Ningún falso pastor de iglesias protestantes le interesa, hermano, construir una vida según el Evangelio de Cristo. Solo miran el dinero de las personas. Han quitado al Dios verdadero y se han puesto y se han construido sus propios becerros. ¿En qué andan ahora, hermano? Muchas iglesias, ¿verdad? Metidas también en malos caminos. Pareciera que todo lo que florece, todo lo que se ve, viene de la bendición de Dios. No, hermanos. Muchas iglesias, ¿verdad? Sobre todo iglesias separadas, vendidas con el narcotráfico. Y eso la iglesia lo tiene que denunciar también. Estamos quitando al Dios verdadero para postrarnos ante dioses falsos. Eso lo denuncia entonces el profeta, ¿verdad? Y más adelante dice el profeta, por eso dice él, ¿verdad? Van a ustedes a cultivar el trigo y no van a cosechar nada. Y si el trigo llegara a dar en algún momento un poco de cosecha, los extranjeros se lo comerán. Porque ustedes están sembrando viento y van a cosechar tempestades, dice el Señor. Ese es un famoso dicho que nosotros repetimos en el vulgo popular a cada rato. Cosecha vientos y siembra vientos y vas a cosechar tempestades. Eso estamos haciendo, hermano. No esperemos una vida más digna en la familia. No esperemos buenos matrimonios. No esperemos una buena sociedad. Si estamos sembrando vientos, vamos a cosechar tempestades, hermano. Y hacia allí estamos caminando muchos por la indiferencia a las cosas sagradas. ¿Qué más le dice el profeta al pueblo de Israel? Aunque yo, le dice, le recordara todas mis leyes, de nada les importaría, porque las tratarían como cosa desconocida. Aunque yo le recordara en este momento, aunque yo me pusiera en este momento a recordarle todos los mandamientos, los oirían, los escucharían muy indiferentes como cosas desconocidas. ¿Cómo está la gente ahora, hermanos? ¿Cómo está mucha gente de nuestras iglesias ahora? Que le hablen de todo, hermano, que le hablen de política, que le hablen de dinero, que le hablen de negocio, que le hablen de cualquier cosa, hermano, pero lo que menos la gente quiere ahora escuchar son los mandamientos, las leyes del Señor. ¿Por qué? Porque algo hay en mi conciencia que yo estoy guardando y tapando, y para que no me estén llamando la atención, para que no esté cayendo como sale en la herida a cada momento, prefiero volverme indiferente a los mandamientos del Señor, a los sacramentos del Señor, a la vida de la iglesia. Mucha gente no quiere compromiso cristiano con el Señor en nuestra iglesia. Y hay que decirlo con toda sinceridad. Mucha gente no quiere compromiso con Dios, con su evangelio y con su iglesia. Por eso dice el profeta, ahí están ustedes ofreciendo esos becerros, ofreciendo ustedes esa carne inmolada, ofreciéndome sacrificios. Dice el Señor, aunque ofrezcan esos novillos en sacrificio y aunque esa carne inmolada los dioses se la coman, yo no me olvidaré de sus pecados. ¿Qué es lo que intenta decir el profeta, hermano? Cuando nosotros le ofrecemos sacrificios al Señor, juntamente a la par con una vida de pecado, esos sacrificios apestan ante la presencia del Señor, hermanos. Aunque ofrezcan novillos, dice él, y aunque se coman esa carne sacrificada al Dios, yo no me olvidaré de sus pecados. Los sacrificios, las oraciones, la vida cristiana superficial, hermano, no va a ser tapar los pecados que llevamos en el corazón. Por eso usted y yo preguntémonos si a la hora de perseverar en el camino del Señor estamos llevando una vida cristiana con sinceridad desde lo más profundo del corazón. No vivamos una vida cristiana de apariencia, hermanos, queriendo confesarme, tapando pecados porque no me confieso con sinceridad. Hay personas que hacen confesiones tan superficiales y tienen situaciones de vida muy difíciles y lo saben bien en sus conciencias, pero no se quieren arrepentir de esos pecados.
Están viviendo mal con un hermano, están criticando, están juzgando, están enemistados, se confiesan de otras cosas, pero no quieren renunciar al pecado que hay en lo más profundo de ese corazón. Aunque ofrezcan esos sacrificios, dice el Señor, y aunque coman esa carne sacrificada en el altar, yo no me olvidaré de sus pecados. Mientras no hay sinceridad con Dios, hermano, Dios no va a tener misericordia de nosotros. Les pregunto eso, hermano, ¿cómo estamos caminando? ¿Con sinceridad frente a Dios o por apariencia? A Dios no se le puede engañar. Nosotros podemos venir muy santitos en la fila de la comunión, hermano, muy santitos, pasar a confesarnos cada 15 días, pero hay pecados que están en lo más profundo de esa conciencia que no nos queremos arrepentir. ¿Cómo estará nuestro corazón hasta el día de hoy? Aunque ofrezcan esos novillos y esa carne sacrificada, dice el Señor, yo no me olvidaré de los pecados. Y termina el profeta recordándole al pueblo de Israel un pasado amargo y un presente y un futuro que les espera. Por eso dice el profeta, como yo no me olvidaré de los pecados, y porque ustedes son incapaces de reconocer sus pecados y ponerse a hacer penitencia, por eso vendrá a ustedes otra vez la esclavitud. ¿Qué significaba decirle al pueblo, va a venir otra vez a ustedes la esclavitud? El pueblo de Israel iba a ser otra vez mandado a Egipto. Egipto, hermano, es la personificación de la esclavitud, del pecado, del sufrimiento, del dolor y de la vida sin sentido, hermano. Eso significa Egipto en la Biblia. Eso les advierte el profeta al pueblo de Israel. Como son incapaces de reconocer sus pecados, vendrá otra vez a ustedes el cautiverio, la esclavitud. ¿Qué le estaba esperando al pueblo de Israel? Un ejército que los iba a sitiar y los iba a sacar despedidos de sus tierras, a parar a Egipto otra vez. ¿Egipto qué es, hermanos? Esclavitud, pecado, dolor, sufrimiento, muerte, enfermedad, desgracia, tristeza. ¿Cómo estamos viviendo muchos de nosotros? Por nuestra falta de arrepentimiento. ¿Cómo está la humanidad? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está nuestra gente, hermano? Porque no nos interesan los mandamientos de Dios ni volvernos a Él. Lejos de la mano de Dios, nunca, pero nunca va a haber bendición y prosperidad y mucho menos felicidad en el corazón. Pidamos al Señor, hermano, quizá no tanto por nosotros, sino por tanta gente que vive indiferente a los mandamientos de Dios, pero sujetándose cada día, ¿verdad?, y buscando un mundo de felicidad donde no lo van a encontrar, porque las cosas, los falsos dioses, el dinero, el poder, las cosas de este mundo nunca son fuente de felicidad ni de bendición para ninguno de nosotros. Pidamos al Señor por tanta gente de nuestra iglesia, hermano, y quizás del mundo y de otras iglesias que vivimos muchas veces mirando, estudiando, contemplando los mandamientos, pero sin ningún deseo de someternos a ellos. La indiferencia es algo que está afectando mucho también a nuestra iglesia. Pidamos por nuestra conversión y por la conversión de muchos que no quieren ese camino verdadero y de compromiso con el Señor. Que Él nos dé esa gracia a nosotros, primero de reconocer nuestras miserias y buscar que otros se conviertan de corazón al Señor. Que así sea.